Muy buenas noches. Ya hay sentencia para el entrenador de baloncesto de Burgos acusado de abuso sexual de menores. El joven de 31 años ha reconocido todos los delitos y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Están viendo bien, 111 años de cárcel. Sí, esa condena es fruto de un acuerdo. El acusado ha reconocido todos los hechos y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la condena en 30 años. Esta condena se ha conocido el mismo día en que hemos sabido que las violaciones aumentaron en España en 2022, concretamente un 53%. El resto de delitos contra la libertad sexual también experimentó un aumento respecto a las cifras prepandemia. 2 camiones han chocado y uno de ellos ha quedado así, clavado en la ladera de la carretera. Ha sido hoy en El Bierzo, en la ruta alternativa que se ha puesto en marcha para sortear el viaducto de la A6. Un día después de subir los tipos de interés, el Banco Central Europeo se ha reunido hoy de manera extraordinaria. Consideran que la crisis de Credit Suisse y de la banca de Estados Unidos no pone en riesgo a la zona euro. Madrid, Sergio García. Sí, es la conclusión a la que han llegado. No ven riesgo de contagio al resto de bancos de la zona euro, pero ese contexto de dudas, esa incertidumbre ya se ha trasladado y se siente en la bolsa española, que baja más de un 6% desde el pasado viernes. Lo temían los consumidores y 2 meses y medio después de la rebaja del IVA, los precios vuelven a subir. Así lo confirma un estudio de Facua entre más de 1000 productos. Llevamos meses esperando contestación y que nos aclaren si se está investigando las irregularidades que denunciamos en su momento. El PSOE sigue siendo la primera fuerza del país y no solo eso, aumenta la distancia con el PP. Es lo que estima el último barómetro del CIS. Según la encuesta, los socialistas no acusan las crisis de gobierno, pero sí Unidas Podemos, que se posicionan ya detrás de Vox. En Castilla y León, hoy PP y PSOE han reunido a sus equipos. Esta mañana el presidente de los populares ha pedido alejar al sanchismo también de las instituciones locales. El secretario autonómico del PSOE, por su parte, dice que los socialistas son la resistencia frente a un gobierno de coalición débil. Queda poco para una Semana Santa, marcada todavía a estas alturas por la incertidumbre en lo meteorológico, después de un invierno otro más cálido de lo habitual. La EMET también anuncia una primavera con esas características, más calurosa de lo habitual, pero también previsiblemente con más lluvia, por encima de la media. Félix Rodríguez de la Fuente fue el pionero. Él nos enseñó cómo era la naturaleza, qué animales la poblaban y también la necesidad de cuidar y respetar nuestro medio ambiente. 43 años después de su muerte, su mensaje sigue siendo plenamente vigente. Hoy se le ha rendido homenaje en su tierra natal, en la gala Ecofrikis, en Burgos. Más de 100 años de cárcel ha sido la condena que han acordado las partes para el entrenador de baloncesto de Burgos acusado de corrupción de menores y de abuso sexual a niños. La Fiscalía pedía para él 141 años de prisión, pero se quedan en 111. Eneca Moreno. Así es, en el juicio celebrado esta mañana a puerta cerrada, el acusado ha reconocido todos los delitos por corrupción de menores, abuso sexual y posesión de pornografía. El acuerdo ha consistido en una rebaja para los delitos más graves de 7 a 5 años. Esto supone 30 años menos de condena. De los 141 que pedía la Fiscalía al principio, se quedan en 111 años de prisión. Además, hoy hemos conocido que las violaciones en España aumentaron un 53% en 2022. Son datos del balance de criminalidad del Ministerio de Igualdad, que recogen más de 2000 delitos por agresión sexual. También subieron las tentativas de homicidios y los delitos relacionados con las lesiones con respecto a antes de la pandemia. Aumenta la cibercriminalidad un 72%. A pesar de estos datos, España se mantiene con una tasa bastante más baja que la media europea. Encabeza la lista Reino Unido, seguido de Alemania.
No es directamente hacer la relación de a más denuncias es porque hay más casos. Se puede pensar que hay más denuncias porque hay una mayor concienciación, una mayor sensación de que hay que denunciar este tipo de delitos y una menor tolerancia contra este tipo de situaciones. Y juicio hoy en Soria en el que se procesa a un hombre acusado de abusar sexualmente de la que era su pareja. En este caso, el proceso se desarrolla en el marco de la ley del sí es sí. La Fiscalía pide para él la pena máxima. Nos lo cuenta Sara Martín. Los hechos que se juzgan ocurrieron en Soria capital entre los años 2018 y 2021. Por ello, el Ministerio Fiscal acusa al hombre de un delito continuado de agresión sexual con dos agravantes. Uno de género por ser mujer y otro de parentesco por ser pareja de la víctima en aquel entonces. La defensa pide la absolución, pero la Fiscalía solicita la pena máxima que permite la nueva ley del solo sí es sí, 12 años de prisión. En Ávila, la Guardia Civil ha conseguido liberar a 5 temporeros que estaban siendo explotados laboralmente. Las víctimas eran de Perú, habían sido captados en Palencia, aunque trabajaban en la provincia abulense. Elena Rodríguez. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre cuando, al inicio de la temporada de poda en una inspección rutinaria, el Seprona observó cómo 7 personas de origen peruano se encontraban trabajando sin contrato en 2 fincas pertenecientes al término municipal de Ávila. Además, 5 de ellas se encontraban en situación irregular en nuestro país. Fue entonces cuando entra en juego la unidad orgánica de la Policía Judicial con la operación Barronco, que ha derivado en la investigación de 3 empresarios a los que se les acusa de un delito de trata de seres humanos en el ámbito forestal. Estas víctimas eran captadas en Palencia, se les traía aquí a Ávila para hacerles trabajar jornadas de más de 12 horas con salarios muy por debajo de lo permitido. El Seprona tomó manifestación a los gestores de esas empresas y a un único trabajador que estaba dado de alta. Las empresas implicadas captaban a sus víctimas en un campo de fútbol de Palencia, donde les ofrecían un trabajo aprovechándose de su vulnerabilidad, provocada por su situación irregular, como ya he dicho, en el territorio nacional y por su escasez de recursos económicos. La mala suerte vuelve a cebarse con el viaducto que une El Bierzo con Galicia, esta vez con la ruta alternativa que sortea la autovía cortada. En la Nacional 6, accidente a primera hora entre un turismo y 2 camiones. Uno de ellos ha quedado, como veían, suspendido en el precipicio. A pesar de las imágenes, no ha habido que lamentar daños personales de gravedad. No hay día en el que la cesta de la compra no genere titulares y casi siempre con la misma connotación. Hoy hemos sabido que, según un estudio de Facua, 1 de cada 3 alimentos se ha encarecido este mes. Son productos afectados por la rebaja del IVA, pero que a pesar de eso siguen sumando euros, algo que no permite la ley. Marta Caña. Tras la bajada del IVA, los precios han estado 2 meses y medio parados y ahora vemos cómo vuelven a subir. El ahorro en nuestro bolsillo ha durado muy poco a la hora de hacer la compra. Facua ha analizado 1000 productos para comprobarlo, entre ellos el aceite. En enero pagábamos 4,43 y ahora pagamos casi el doble, 8,30. La misma situación la vemos en las patatas, por las que antes pagábamos menos de 3 euros y ahora pagamos 4,20. En el arroz, una situación muy similar. Ahora pagamos 2,80 y hace unos meses pagábamos 1 euro menos. Los empresarios de la distribución saben que no se están controlando nada y nosotros, las denuncias que presentamos ante competencia no tienen respuesta. Llevamos meses esperando contestación y que nos aclaren si se está investigando las irregularidades que denunciamos en su momento. Reunión sorpresa del Banco Central Europeo. Tras la ordinaria de ayer y la quiebra de otro banco en Estados Unidos, hoy han analizado la situación del sistema financiero del euro. Su conclusión es que no hay fuga de depósitos y que la exposición a Credit Suisse es inmaterial, así que no se tomarán medidas. Dice el BCE que la zona euro no está en riesgo, pero el miedo a una crisis financiera ha hundido al IBEX. Hoy ha perdido casi un 2% y cierra su peor semana en más de un año. Sergio García.
Sí, esa incertidumbre ha sacudido la bolsa española, que cierra esta semana bajando más de un 6%, situándose en concreto por debajo de los 8.700 puntos. Aunque los expertos del Banco Central Europeo consideran que no hay riesgo de contagio a la zona euro, lo cierto es que ese contexto de dudas ya se ha trasladado a Europa y aquí en España también se está notando. Se cumple ese estereotipo de que cuando Estados Unidos estornuda, el resto de Europa se resfría. Es el peor balance que registra la bolsa española desde febrero del año pasado. La Consejería de Familia se compromete a establecer procedimientos de urgencia para valorar cuanto antes la discapacidad de los enfermos de ELA. También aumentará la ayuda anual de 10.000 euros que recibe el ACIL para reforzar servicios como fisioterapia o logopedia. Y se adaptará además el programa Intecum a estos pacientes. Los enfermos de ELA de Castilla y León solicitaban una ayuda específica con la que cubrir el gasto en cuidadores y en su ausencia demandan cuidadores públicos, especialmente en la fase final de la enfermedad. Y mientras Castilla y León continúa siendo líder en España en atención a la dependencia, el Observatorio Estatal le ha otorgado la calificación más alta, un 8,5, una décima más que el año pasado. En verde, ahí lo están viendo, otras comunidades que han recibido una buena puntuación. En rojo, las que no llegan al aprobado. En el caso de Castilla y León, el dictamen destaca que tiene una cobertura total y que es la que resuelve en menos tiempo las solicitudes. Junto a esta valoración, los directores y gerentes de servicios sociales también hacen constar en su informe que 10 comunidades, incluida esta, la nuestra, redujeron en 2021 su aportación al sistema pese a recibir más fondos del Estado para ello. Bueno, y seguimos hablando de medicina porque los farmacéuticos de Castilla y León lanzan una nueva campaña para promover el buen uso de los fármacos pediátricos. Está pensada para ayudar tanto a los niños como a los padres. Natalia Fernández. A partir de ahora, en todas las farmacias de Castilla y León vamos a encontrar 3 tipos de pegatinas para los fármacos pediátricos para que los padres y los niños puedan distinguir cuáles necesitan. En primer lugar, encontraremos pegatinas rojas que son para los antipiréticos, que sirven para acabar con la fiebre. También encontraremos las pegatinas azules para acabar con las bacterias, que son los antibióticos, y también las verdes, que servirán para los antitusivos para acabar con la tos. Todo para que en casa no te equivoques. Padre, la madre o los abuelos se pueden despistar. Y esto simplemente es asegurarnos con un dibujo muy claro y a mayores de que el medicamento es el que debe ser el que le vamos a dar al niño. Sí, porque a veces nos recetan las cosas y es que no sabemos ni lo que nos están recetando. Parece bien, claro, sí, todo lo que sea informarnos a las familias. Yo a veces me fío más de los farmacéuticos porque te lo explican más, tienen más tiempo. Se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. En virtud del cual las mascarillas dejaban de ser obligatorias en el exterior. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, eliminando, por tanto, el uso obligatorio de los transportes públicos. Han sido muchas las reuniones interterritoriales que ha protagonizado Carolina Darias en estos más de 2 años al frente del Ministerio de Sanidad, con anuncios tan importantes como los que acabamos de escuchar. Hoy ha liderado su última reunión con las comunidades en Palma de Mallorca, donde se ha despedido de los consejeros de Sanidad, agradeciéndoles el esfuerzo colectivo durante un tiempo tan complicado como es el de la pandemia. El Ministerio de Trabajo ha presentado hoy un informe sobre precariedad laboral y salud mental. En nuestro país, dice el informe, 1 de cada 3 depresiones está relacionada con el trabajo. Yolanda Díaz asegura que es necesaria una reforma empresarial para hacer frente a este problema. Esto va de la salud de un país. Y no nos lo podemos permitir. Los datos también que dan son demoledores, el consumo de fármacos, vidas demediadas, sociedades cansadas, hastiadas, abatidas. Yo creo que nuestro país no es esto.
Reunión en Palencia de procuradores, diputados y senadores del Partido Popular. Con ellos, el presidente de la Junta y Pedro Rollán, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP. Fernández Mañueco les ha pedido que se vuelquen en la campaña de las municipales. Dice el presidente de los populares de Castilla y León que la convocatoria del 28 de mayo es clave para derrotar a Sánchez en las generales. Una victoria contundente del Partido Popular en mayo le enviará a Sánchez el siguiente mensaje. Sánchez, empieza a hacer las maletas, que te vas de la Moncloa. Y haremos lo que hemos hecho siempre: trabajar, trabajar y trabajar para darlo todo y ganar, ganar y ganar. El líder de los socialistas de Castilla y León tiene muy claro que Sánchez va a seguir en Moncloa, porque las municipales de mayo, dice, no le van a dar la victoria al Partido Popular. Para Luis Tudanca, que ha reunido hoy al Comité Autonómico del PSOE, España crece, pero Castilla y León se queda atrás. Y dice que ha sido el Partido Socialista el que ha parado lo que llama retroceso en derechos. Si no llega a ser, desde luego, por el Partido Socialista, por las feministas de este país y por el Gobierno que se ha plantado, hoy no tengáis duda que habría un protocolo antiaborto en Castilla y León. Lo frenamos y lo frenaremos siempre que vuelvan a intentarlo, que lo tengan claro. No vamos, desde luego, a dejar de estar vigilantes ante cualquier intento de retroceso en nuestros derechos y nuestras libertades, especialmente los de las mujeres. Los políticos preparan sus estrategias de campaña a pesar de que la mayoría tiene claro su voto antes de que empiece. El barómetro del CIS dice que lo hace el 63% de los electores frente al 23% que se deciden en los 14 días de campaña. Un 9% elige durante la jornada de reflexión o el mismo día de las elecciones incluso. El estudio demuestra que pesan más las siglas que las personas. El 49% da más importancia al partido a la hora de votar frente al 33% que inclina la balanza por el candidato. El CIS también asegura que el caso mediador y los efectos de la ley del solo sí es sí no están haciendo mella en el PSOE. Otorga a los socialistas una estimación de voto del 32,7% y duplica su ventaja sobre el PP, hasta los 4,7 puntos. Los populares perderían casi un 2% hasta quedarse en el 28%. La fractura en el gobierno sí afecta, según el CIS, a Unidas Podemos, que cae un 2,7% y que se ve relegada a la cuarta plaza, por detrás de Vox. Alberto Núñez Feijóo recupera a exministros de las épocas de Rajoy y Aznar para la nueva fundación del Partido Popular, que ha bautizado como Reformismo 21. Hoy se ha presentado en Madrid. Daniel de la Fuente. Ese nombre con el que se ha rebautizado esta fundación refleja precisamente la intención que ha expresado Feijóo en su discurso, la de reformar España y su política desde el centro de la misma. Básicamente, este Consejo Asesor funcionará como un banco de ideas de las que se va a nutrir el Partido Popular y que, según dice Alberto Núñez Feijóo, integraría en su hipotético programa de gobierno. Está formado por una serie de expertos de distintos sectores, entre ellos exministros del propio Partido Popular, a los que, según dice Feijóo, se les ha pedido ayuda para resolver los problemas y que quiere huir del sectarismo, de las trincheras ideológicas, y a los que no se les ha preguntado a qué partido votan. Hoy incorporamos a una selección nacional de la España unida y ejemplar que ha tenido la generosidad de sumarse a lo que queremos poner en marcha, Reformismo 21. Se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras. En Castilla y León hay más de 800 plazas vacantes para secretarios municipales, una figura esencial para los ayuntamientos y que escasea en los pueblos más pequeños. Mañana mismo empiezan unos cursos para formar a los aspirantes. Este sábado, 1 millar de aspirantes inician una formación intensiva a la que seguirán unos meses un examen para formar parte de la bolsa de secretarios municipales. Evidentemente no se les va a exigir lo que nos han exigido a los funcionarios de carrera en unas oposiciones, pero por lo menos unos conocimientos mínimos sí. Solución temporal ante la falta de plazas habilitadas por el Ministerio y para evitar que la desesperación de los alcaldes lleve a situaciones aún peores que estar sin secretario. El mayor problema ahora mismo es
Cuando nadie puede ir, se saca esa plaza de interinidad y entra gente que no tiene formación, que al final dices casi es mejor que pierdas la subvención, porque es muy triste que te tenga que llamar un alcalde, como me han llamado a mí, llorando para ver si podía ir un compañero. Ellos son una pieza clave del funcionamiento de los consistorios para la presentación de las cuentas o para acceder a ayudas y subvenciones. Desde el Colegio de Secretarios piden al Gobierno central más plazas y a la Junta y los grupos parlamentarios cambiar la ley para que las plazas sean más atractivas. Que estas agrupaciones fueran mucho más grandes, más dinámicas, dotadas de más personal y de más medios materiales. Además, cree que algunas de sus funciones bien podrían asumirlas administrativos para conseguir que los secretarios se encarguen de los asuntos reservados y puedan cumplir con un trabajo cada vez más exigente por los requisitos que marcan todas las administraciones. Continúa la polémica sobre los trenes de vía estrecha, que también circulan por Castilla y León. El presidente de la Junta esta mañana ha vuelto a reclamar al Gobierno un trato igualitario al de otras comunidades a las que sí les han prometido compensaciones y billetes gratis. También que la titular de Transportes le reciba inmediatamente. Justo ayer la ministra aclaró que ya le había dado respuesta al respecto. Contestamos al presidente de la Junta y evidentemente, pues mire, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Nosotros estamos dando las soluciones que corresponde a cada territorio. Dice que ya me ha dado las explicaciones. Oiga, mire, yo quiero que a mí me trate como al presidente de Cantabria o al presidente de Asturias. Ni más ni menos, que nos reciba inmediatamente. Y aquí estoy esperando. Un juzgado de Madrid investiga contratos menores en casas cuartel de la Guardia Civil en Valladolid y Ávila. Contratos adjudicados a empresas fantasma de uno de los principales investigados en el caso Cuarteles. Lo publica hoy el diario de Castilla y León, El Mundo. La delegada del Gobierno dice que el Ejecutivo Central va a colaborar en todo lo que se le solicite, pero señala a los responsables de Interior entre 2016 y 2017 del Partido Popular. Desde el PP de Castilla y León ya la han criticado porque dicen que son excusas baratas. Esto es algo que ocurrió en 2016-2017, donde había unos responsables políticos en el Ministerio del Interior que tomaron una serie de decisiones. En este y en cualquier otro caso, que se investigue lo que se tenga que investigar. Hace unos días escuchábamos de dirigentes del PSOE que ellos actúan contra la corrupción. Y hoy lo que vemos es que la rebotan fuera a ver si cuela y se la endosan a otro. Los letrados de la Administración de Justicia, en huelga desde el mes de enero, retoman las negociaciones con el Ministerio y suspenden la manifestación que habían previsto para mañana. La Junta Electoral Central ha advertido que, pese a la huelga, tendrán que cumplir con sus obligaciones relacionadas con la cita electoral del 28 de mayo. La Junta Electoral Central aclara que la huelga de letrados no les exime de sus obligaciones en las elecciones del 28 de mayo, aunque ellos no se le cuestionaban. Participamos en todas las elecciones, tanto las provinciales, municipales, europeas, y que normalmente no se sabe por parte del ciudadano. Desde el 24 de enero se encuentran inmersos en una huelga indefinida, algo que preocupaba al Ministerio de cara a las elecciones. Los letrados indican que la formación de las juntas electorales están garantizadas. En el momento que juramos el cargo, ya sabemos que nuestra participación en las elecciones es un deber inexcusable y constitucional. En ningún momento hemos dicho que no vayamos a cumplir con este deber. Cuando un ciudadano resulta elegido como miembro de una mesa electoral, tiene la obligación de participar, ya que no hacerlo conlleva una penalización. En el caso de los letrados, se trata de una obligación ineludible. Es un deber igual que el que se le nombra presidente de las mesas electorales. Es una de nuestras funciones importantes, con una gran responsabilidad. Pero eso no supondrá un receso en sus reivindicaciones. Parece que les tenemos que dar pistas al Ministerio de Justicia para que todo esto se solucione y que no haya un conflicto mayor. Y no pierden la esperanza de llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga cuanto antes.
La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de captura contra Vladimir Putin por deportaciones ilegales de niños ucranianos a Rusia. Moscú responde al Tribunal de La Haya que no piensa acatar sus órdenes. Ese mandato judicial se produce mientras Eslovaquia se une a Polonia y anuncia el envío de 13 aviones de combate a Ucrania sin esperar a que la OTAN tome una decisión. Más calor y más lluvia. A punto de arrancar la primavera, la EMET anuncia una estación que será más cálida de lo normal, otra vez por lo tanto con más riesgo de incendios en verano, pero en la que previsiblemente también lloverá más de lo que es habitual. La EMET también hace balance de lo que ha supuesto este invierno por quinto año consecutivo considerado cálido, es decir, con temperaturas más altas de lo que se entiende por normal para la época del año. La gran protagonista este invierno ha sido la lluvia. Por aquí por Valladolid suele llover mucho. 60% respecto a lo normal, o sea, se alcanza lo normal y encima pues la mitad de ese valor medio, ¿no? Y ojo al aumento de las temperaturas. Cada vez los inviernos pues son más cálidos, ¿no? Hay esa tendencia creciente, aquí lo vemos desde el año 61 hasta la actualidad. El ejemplo lo encontramos en Villafranca del Bierzo. Hasta 21 grados registraron el 20 de febrero, máximo en toda la comunidad. Aunque eso no quiere decir que no haya hecho frío. Solo 5 días después, en San Pedro Manrique, en Soria, se registraba la más baja, 14 grados bajo cero. Y con la vista puesta en Semana Santa... Pues supongo que será seco por el cambio climático. Las perspectivas es de que no llueva mucho, o sea que no lo sé. Yo no entiendo mucho del tiempo, pero me imagino que si los técnicos dicen que va a llover poco, pues será que va a llover poco. Como todo está cambiando y todo está ahora, todo patas arriba. Habrá que esperar a que estemos una semana por lo menos antes de esa Semana Santa para saber qué tiempo nos hará. Siempre que se acerca el cambio de tiempo, escuchamos la misma pregunta. ¿Nos provoca dolor de cabeza? Me duele habitualmente, pero con los cambios de tiempo todavía más. Pero tanto cuando viene el calor, como si llueve o hace frío, ¿eh? Hombre, lo noto muchísimo. Ya voy con un calmante puesto desde por la mañana. Así que no te digo más. Sí se nota muchísimo. El cambio de clima sí se nota. Pero no sabemos por qué. La cabeza sí me ha dolido un poco, pero no sabía que era eso. Yo creo que se le echa la culpa al tiempo, pero son otras cosas. ¿Mito o realidad? Preguntamos a los expertos. El 50% de gente migrañosa sí que tiene la percepción de que los cambios de tiempo influyen en sus dolores de cabeza. Sí, o sea, es algo muy extendido. Por lo tanto, la gente con migrañas tiende a sufrirlo. Estamos hablando de que es gente con una predisposición a tener dolor de cabeza. Además de otros condicionantes. Sí que hay más predominio en mujeres. Una de las principales causas es la presión atmosférica. Nos afecta sobre todo cuando llega una borrasca, pues porque hay un cambio muy brusco de la presión atmosférica, de baja presión a alta presión, y sin embargo también cuando tenemos un anticiclón persistente también nos afecta porque la presión se mantiene muy alta sobre nosotros. Que hace que influya en nuestra salud. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Esta semana se han cumplido 43 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. El naturalista burgalés fue el encargado de despertar la conciencia ecológica en la España de los 70 a través del espacio El hombre y la tierra, lo recordarán. Esta tarde le han homenajeado en su tierra, en la gala Ecofrikis. Allí ha estado Luis Ángel Rozas. El hombre y la tierra es uno de los programas referentes de la televisión en nuestro país. Cada semana, Félix Rodríguez de la Fuente conseguía reunir en torno al televisor a la mayor parte de las familias de este país que despertaba después de una larga dictadura. Nos enseñó a respetar el medio ambiente y su mensaje, 43 años después de su muerte, sigue estando plenamente vigente. Hoy se le ha rendido homenaje en su tierra natal, en la gala Ecofrikis, en la que se ha contado con el testimonio de algunos de sus más cercanos colaboradores.
Lo visionario de él es que hablaba de la sociedad de la información y de la alta tecnología que podría solucionar los problemas de la humanidad. Félix abrió la frontera para trabajar en el exterior, lo abrió a través de sus charlas en Kenia y sus programas en los llanos de Venezuela, y su contribución en este aspecto fue enorme. Con motivo de la Semana Santa, la Sala de las Francesas de Valladolid acoge la exposición Juni Imaginario, un recorrido por su legado artístico a través de hasta una treintena de piezas que reflejan la huella que dejó el escultor. Es un momento muy especial, pero también he tenido suerte. Otras personas no han podido tener la suerte que he tenido yo, porque yo llevo ya... de la Confederación Española. Esa fue una de sus últimas apariciones públicas para apoyar a quienes como ella y su hija habían sufrido cáncer. Hoy ha muerto Laura Valenzuela, todo un icono de modernidad en su época. La mujer que con su desparpajo nos descubrió una tele en blanco y negro que acababa de nacer. Tenía 92 años y su estado de salud había empeorado en las últimas semanas. Ha fallecido hoy en Madrid, rodeada de su familia. Con su recuerdo nos vamos. ¡Feliz semana!